Muy bien, estimados maestros. Nuevamente, muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión. Estamos ya, maestros, en la sesión 24. Miren, hemos avanzado. Realmente han sido semanas en las que ustedes han venido participando continuamente y pues definitivamente que han avanzado, hemos aprendido cada sesión algo nuevo y eso es lo importante. Entonces, estimados maestros, vamos a iniciar nuestra sesión número 24. Yo soy la profesora Graciela Nicla y lo voy a ayudar en todo lo que ustedes necesiten para poder afianzar sus conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Primera situación significativa de la noche. Los estudiantes de quinto grado han acordado participar en un festival artístico que se realizará en su distrito. En este contexto, la docente ha propuesto a los estudiantes buscar información sobre la importancia de la educación artística en la escuela y del arte en la sociedad. A continuación, se presenta uno de los textos que han encontrado para compartirlos en clase. Muy bien. A ver, vamos entonces, estimados maestros, a poder leer esta lectura. Muy bien. En la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de que las actividades artísticas y el arte en general no construyen competencias que vayan a ser útiles para las personas. Se piensa de manera errónea que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, mas no de reflexión. Así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. En principio, la escuela es el espacio propicio para hacer notar que el arte contribuye a la formación integral y plena de los estudiantes, pues permite que ellos desplieguen diversas habilidades transversales a toda su etapa de escolaridad. La realización de actividades artísticas ayudaría a que los estudiantes formen su personalidad, la confianza en sí mismos y el respeto y la tolerancia por otros. Asimismo, a través del arte, los estudiantes pueden reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de culturas diferentes a las suyas, lo cual enriquece sus perspectivas acerca del entorno del que forman parte. En segundo lugar, el arte favorece el desarrollo de su capacidad crítica y de reflexión, necesaria para vivir en una sociedad que cambia vertiginosamente. Además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. En definitiva, el arte es imprescindible no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales esenciales para la vida y que los hacen ser más felices. Y esto, en una sociedad como la actual, al fin y al cabo, es lo verdaderamente útil. Muy bien, estimados maestros, entonces luego de haber leído nuestra primera lectura de la noche, vamos, como ya hemos dicho en todas nuestras sesiones, a identificar el tema, estimados maestros. ¿Cuál sería el tema? A ver, vamos a iniciar nuestra sesión. Díganme ustedes cuál sería el tema de esta lectura. Y, y recordemos que la pregunta para hallar el tema es de qué o de quién se habla en el texto, ¿no es cierto? ¿De qué o, o de quién se habla en el texto? Muy bien, esa es la pregunta para poder hallar el tema. ¿Está? Muy bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿De qué o de quién se habla en el texto, estimados maestros?
Ujú. ¿Cuál es esa palabra que ustedes ven que se repite? Porque una de las estrategias también para hallar el tema es ver qué palabra clave es la que se repite en el texto y de la que se habla continuamente en el texto. Del arte, muy bien, se habla del arte. Entonces aquí la idea principal, perdón, el tema sería el arte. ¿De qué o de quién se está hablando? Se está hablando del arte. Perfecto. Muy bien. Entonces no se olviden, por favor, de esa pregunta tan importante en el momento en el que ustedes puedan identificar el tema en el texto. Muy bien. Y vamos a abrir aquí otro cuadrito. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? Y la pregunta es, ¿qué se dice del tema, en este caso del arte? ¿Qué se dice del arte? ¿Qué se dice del arte, estimado maestro? ¿Qué se dice del arte? Ujú. Muy bien, ¿qué es importante? Ya, muy bien, estimado maestro. ¿Qué es importante? ¿Qué más? Muy bien, a ver, ¿qué se dice del arte? Me dijeron que es importante, ¿qué más? Que es útil, ya, muy bien. Vamos a poner entonces aquí, el arte es útil en la sociedad actual, ¿no? También algo que refirió un maestro en una de sus respuestas. Muy bien. Eso es lo que se dice del arte o lo que se pretende probar sobre el arte en el texto, ¿no es cierto? Muy bien. Excelente, maestro. Muy bien, lo hemos hecho rápido, muy bien. Entonces, ya con esto, hallando el tema y la idea principal, ya he logrado bastante en cuanto a la comprensión de mi texto, porque de esa manera, cuando me realicen preguntas sobre el significado global del texto, el sentido global del texto, perdón, cuando me pregunten sobre eh, el tema, entonces ya yo voy a tener una idea exacta del texto en sí, ¿no? Muy bien. Ujú, muy bien. Vamos a guardar esta partecita para que no nos interrumpa. Me imagino que ya le han tomado nota, han tomado fotos. Muy bien. Pregunta número uno. Durante el diálogo con los estudiantes sobre la lectura, la docente les plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que deduzcan información implícita sobre el texto? Muy bien, vamos a subrayar como siempre lo que las palabras claves para no poder equivocarnos. Entonces la respuesta sería la A, la B o la C. Ujú.
Bien, la respuesta sería la A, la B o la C. Tenemos una respuesta, muy bien, tenemos las dos respuestas, perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestro maestro que nos dice que es la C. Vamos a corroborar entonces en estos momentos la respuesta. Muy bien, bienvenidos, estimados maestros. Estamos en la ficha número 24. Estamos en nuestra sesión 24 sobre casuística, ¿no?, y conocimientos curriculares en el área de comunicación. Y entonces todos nuestros docentes afirman que la respuesta es la C. Entonces vamos a verificar. Aunque esta pregunta, por ejemplo, como ya les he mencionado anteriormente, este es un formato de pregunta en el que ya no tendríamos ni siquiera que revisar el texto, porque la misma pregunta me refiere directamente a una inferencia. Hay preguntas que sí, pues definitivamente tengo que revisar en el texto y verificar que no esté de manera literal para poder de esa manera marcar que sea implícita. Pero en este caso ya no tendríamos que ver el texto porque cuando se nos pide qué quiere decir, ¿no?, qué quiere decir la palabra escaminada, cuando se le hace esta pregunta a los estudiantes, se está trabajando lo que es el significado contextual. Sabemos nosotros que como parte de la comprensión del texto, como parte de las estrategias que trabajamos, las estrategias metacognitivas durante el texto, tenemos que tratar de trabajar el significado contextual, que vendría a ser identificar aquellas palabras que los estudiantes desconocen y a partir de las palabras que rodean esa palabra desconocida, tenemos que identificar, o mejor dicho, tenemos que reconocer, tenemos que inferir cuál es el significado, sin necesidad de ir a un diccionario. Por eso que la C sería la respuesta. Muy bien. Entonces, aprovechemos la alternativa A y la alternativa B, estimados maestros, para reforzar esta parte de los niveles de preguntas, ¿no?, que, como ya les he manifestado, definitivamente que va a venir en el examen. Porque lo que nos pide a nosotros, docentes, que vamos a pretender ascender, es tener conocimiento de nuestras preguntas literales, inferenciales y crítico-valorativas. Entonces, en el caso de la A, estimados maestros, ¿qué tipo de pregunta sería según el nivel? Y en la B, ¿qué tipo de pregunta sería según el nivel? ¿Serán literales o serán crítico-valorativas? ¿Cuál será, estimados maestros? Ujú. Muy bien. Literales, muy bien, literales, porque si uno va al texto, va a poder encontrar qué capacidades, qué capacidades son necesarias para vivir en sociedad. Entonces, regreso al texto, voy a encontrar la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí, tu capacidad crítica y de reflexión necesaria para vivir en sociedad. Ahí está la respuesta. Y si yo coloco
hacia el final del texto, ¿por qué el autor dice que el arte es imprescindible? Aquí está, ¿no? El arte es imprescindible porque promueve que los estudiantes. Entonces, como podemos ver, como podemos ver, esta respuesta está conformada por dos preguntas literales y una inferencial. Muy bien, pregunta número 2. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales. ¿Cuál de estas eh, preguntas será la más adecuada? Muy bien, tenemos la C. Ujú, muy bien, excelente, muy bien, estimados maestros, muy bien. La respuesta acá también sería la C. Pregunto, maestros, y a esas alturas ustedes ya también deben de saber. Aparte de las comillas, ¿qué otros elementos forman parte de los aspectos formales? Ujú. A ver, ¿qué otros elementos forman parte de los aspectos formales? Muy bien, las comidas es uno. ¿Qué otros elementos forman parte de, de los aspectos formales aparte de las comillas? Sabemos que los aspectos formales vendrían a ser aquellos aspectos que no forman parte del contenido, pero que también dan información importante en el texto. Uno de ellos es las comillas, porque la, las palabras o el enunciado verdaderamente útil tiene un significado con comillas y tiene otro significado sin comillas. Entonces, es importante reconocer cuáles son otros tipos de elementos que forman parte de los aspectos formales. Tenemos las comillas. ¿Qué más tenemos, maestros? Muy bien, ahí está la respuesta. Muy bien, excelente, maestra Silvia, los signos de puntuación, perfecto. Muy bien. Y en el aspecto tipográfico,
Exacto, muy bien. Cuando las letras están en negrita, cuando las letras están en cursiva también, estimados maestros. Exacto, los signos de puntuación, la raya también, los tipos de letra, eso cuando está con mayúscula, está con minúscula. Perfecto, muy bien, maestro. Entonces sí tenemos amplio conocimiento de los aspectos formales. Muy bien. Y en el caso de los niveles de lectura, ¿cómo vamos, maestros? ¿Cuál sería la A y cuál sería la B? Si en la C sería de reflexión, ¿qué sería en la A y qué sería en la B? ¿Qué nivel serían las demás preguntas, la A y la C? ¿Qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas y cuáles son las concepciones sobre el arte que existen en la actualidad, en la sociedad actual? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ujú. Literal, nos dice el maestro Juan, muy bien, a ver, ¿qué dicen nuestros demás maestros? Muy bien, vamos entonces a revisar el texto. ¿Qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas? A ver, ¿dónde está? Si es literal, debe estar aquí. ¿Qué beneficios? A ver, vamos a buscarlo en el texto. No, sí, no lo veo, a ver, vamos a ver. Ujú. Ah, ya, muy bien, maestra, no se preocupe, ¿verdad? Me había olvidado activar el micrófono. Mil disculpas, maestro, mil disculpas. Ya está, muy bien, ya está activado el micrófono, perfecto. Muy bien, si la A sería literal, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas? ¿Dónde está esa respuesta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas? Maestra, buenas noches. Estimada maestra, muy buenas noches. Adelante, díganos, por favor. Sí, al final de este párrafo justo, no sé si es el segundo o el tercer párrafo, dice, además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. Ujú, Esa podría ser la respuesta a esa pregunta. ujú. A ver, no estoy ciega, no sé si a ver, además, eso está en él, son tres párrafos, está en él. Al final del segundo, Ujú. En segundo lugar, el arte favorece ese. ajá, ahí, más abajito. Ujú. Dice, ¿qué beneficios tiene para las personas desarrollar actividades artísticas? Ya. Mm, claro, porque aquí en el texto dice, en primer lugar, no, en principio, ¿no? Las actividades artísticas
ayudaría a los estudiantes a que formen su personalidad, el respeto, ¿no? Y en segundo lugar, favorece el desarrollo de la capacidad crítica. ¿Eso vendrían a ser los beneficios? Pues sí, sí vendrían a ser los beneficios, muy bien, entonces sería literal, muy bien, maestra. Y cuando nos dicen cuáles son las concepciones sobre el arte que existen en la sociedad actual, esa vendría también a ser una pregunta literal. ¿Cuáles son las concepciones sobre el arte que existen en la sociedad actual? O sea, ¿cuál es el concepto que se tiene sobre el arte en la sociedad actual? Voy a poner así para que lo puedan ver mejor. ¿También será literal o eso será inferencial? También sería literal porque la Ujú, respuesta está en en el primer párrafo, ¿no? ujú. Dice, en la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de las actividades artísticas y en general que no construyen que vayan a ser útiles para la sociedad. Se piensa erróneamente que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, más no de reflexión. Así, para determinar estas concepciones sobre el arte, aquí aparece la palabra concepciones, entonces por lo tanto vendrían a ser preguntas literales. Muy bien, excelente. Ese es esta parte de identificar, estimados maestros, los tipos de niveles de lectura, es algo que lo tenemos que tener muy bien desarrollado. Y es algo que se logra con el continuo ejercicio de poder trabajar la comprensión lectora, de crear preguntas, de comparar preguntas, de diferenciar preguntas. Entonces lo que estamos haciendo es un buen ejercicio, estimados maestros, no solamente para el examen, sino también para sus clases diarias, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, estimada maestra. Pregunta 3. Los estudiantes Maestra están... Graciela, disculpe, antes que pase a la siguiente pregunta, tengo Ujú, una consulta, por favor. Cuando nos decía en la primera pregunta, cuando nos habla de los aspectos formales del texto, ¿podrías decirnos, por favor, aparte de los que ya hemos mencionado en el chat, qué otros aspectos podrían constituir la parte formal? Y también cuando usted menciona a la tipografía, ¿a qué se refiere exactamente la tipografía, Miss? Por favor, ¿podría ujú. explicarnos? Claro, claro. Bueno, un poco redondeando lo que también han puesto en el chat, los aspectos formales tienen que ver con los signos de puntuación, específicamente con las comillas, con los tres puntos suspensivos, tiene que ver con los guiones, ¿no? Y cuando hablamos sobre la tipografía, estamos hablando sobre la letra en negrita, sobre la letra en cursiva, sobre las mayúsculas y las minúsculas. También se habla sobre el subrayado. Esa es en la parte tipográfica. Entonces, en el caso del aspecto formal es mucho más amplio porque en algunos textos también se nos manifiesta que la sangría también es parte del aspecto formal y eso es cierto. Algunos textos también hablan sobre la estructura y el orden que debe mantener el texto, que esté justificado, que tenga la sangría, repito. Entonces, como también ya les había mencionado en los exámenes que hemos venido revisando en todos estos años, que ya casi 3 años que venimos trabajando con la Asociación Amauta, hemos podido observar que en el caso de los aspectos formales, inciden sobre todo en los signos de puntuación y de la parte tipográfica. Nada más. No ha habido otras preguntas que se desarrollen con la sangría, con la parte de la justificación. No. Solamente se han centrado en esos dos puntos. Los signos de puntuación, específicamente, y se ha observado más preguntas sobre las comillas y también sobre la tipografía, especialmente de las letras negritas. ¿Ya? Entonces, eh, en el caso del examen, céntrese sobre todo esos dos aspectos, ¿no? Muy bien, espero haber respondido a la pregunta de nuestra estimada maestra. Entonces vamos a la pregunta número 3.
Los estudiantes están comentando la información que ofrece el texto. En este contexto, la docente les realiza la siguiente pregunta. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? Porque la pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Muy bien, vamos a subrayar como siempre estas palabritas claves y me pide reflexión del contenido. En la anterior pregunta me pedían reflexión sobre el aspecto formal. No se vayan a confundir, maestros. Siempre les he repetido que hay que subrayar las palabras claves. A veces en el examen nos ponemos tan nerviosos que obviamos ciertas palabras, ya que nuestra lectura es global. A veces obviamos leer esas palabritas que podrían dar la diferencia. Pues siempre subrayando lo principal. Díganme entonces, estimados maestros, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? Muy bien, tenemos buenas respuestas. Muy bien, muy bien. Otra estrategia también, estimados maestros, para poder trabajar y poder identificar las preguntas según el nivel crítico valorativo, inferencial y literal, es respondiendo a la pregunta. A ver, ¿están de acuerdo con esa afirmación? ¿Están de acuerdo con la afirmación de que el texto eh, a- afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida? ¿Qué creen ustedes que podrían responder sus estudiantes o ustedes qué podrían responder? A ver si alguien tiene la respuesta, lo puede compartir en el chat. De esa manera nos va a servir de guía para poder explicarles la respuesta. Como pueden ver, no soy de darles directamente la respuesta, sino que trato a partir de preguntas y de situaciones que ustedes mismos puedan eh, llegar a la respuesta correcta. Entonces, por favor, si me pudieran responder en el texto. Claro, ahí el estudiante le diría sí, ¿no? ¿Por qué? O le diría no. ¿Por qué? ¿Quién podría realizar una respuesta hipotética? Muy bien. No dice la maestra la A. Muy bien, no quiero responder, maestros. No ayudan, no ayudan, maestros. A ver, vamos a responder. Ujú, muy bien, vamos a responder. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? A ver, yo voy a responder. Sí, estoy de acuerdo con esta afirmación porque el arte eh, puede ayudarme a desarrollar mi creatividad cuando yo dibujo mangas, por ejemplo.
¿no? Porque la pregunta es, ¿están de acuerdo con esta afirmación de que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida? Sí. ¿Por qué ayuda a desarrollar la creatividad? La creatividad es una palabra que está dentro del texto, ojo, que está dentro del texto. O sea, sí se está hablando del contenido, ¿no? Entonces, lo que me ayuda a desarrollar la creatividad, ¿no? Cuando dibujo las mangas, por ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, em, estaríamos hallando el propósito principal del texto con la respuesta que yo les acabo de dar. Ujú. La respuesta estaría logrando que los estudiantes puedan identificar el propósito principal. ¿Qué dicen, maestros? Sí, no. Ahora, esa es una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito principal? ¿Cuál es el propósito del texto, estimados maestros? ¿Cuál ha sido el propósito del texto que hemos leído? Recuerden que el propósito se relaciona con el tipo de texto. Entonces, para nosotros identificar el propósito, tenemos que saber qué tipo de texto hemos leído. Maestros, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué tipo de texto hemos leído? Hemos leído un texto expositivo, hemos leído un texto argumentativo, hemos leído un texto descriptivo. ¿Qué tipo de texto hemos leído? Muy bien, excelente, maestra Silvia. Entonces, la pregunta sería, porque busca identificar cuál es el propósito principal y el propósito principal sería convencer. Eso es lo que busca convencer o busca que los estudiantes identifiquen el propósito principal, que identifiquen el propósito principal, que vendría a ser el poder convencernos de que el arte es útil. Claro, estimado maestros, en el caso del propósito corresponde sobre todo a la capacidad de adecua, muy bien, porque recuerden ustedes que el propósito es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta al momento de redactar un texto o de leer un texto. Y generalmente cuando al estudiante se le pide cuál es el propósito principal, lo que estamos haciendo es que el estudiante infiera el propósito, porque tiene que leer, el estudiante tiene que leer todo el texto y a partir de lo que ha leído es que el estudiante tiene que decir, ah, ya, este texto quiere que yo, ¿no? En este caso, me convenza sobre las concepciones erróneas del arte, como bien dice nuestra maestra Silvia. Ese es el propósito, eso es lo que el texto quiere de mí. Por eso les pregunto, eh, cuando se pregunta si los estudiantes están de acuerdo con que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida, estaría orientada a identificar el propósito. Ujú.
Claro, estamos buscando la relación con la capacidad de reflexión. Y en este caso, lo que cuando tú le pides al estudiante que identifique cuál es el propósito, tú le estás pidiendo que infiera, no le estás pidiendo que reflexione, le estás pidiendo que infiera. Si tú una de tus preguntas o tus fichas que le das a tus estudiantes, le preguntas cuál es el propósito principal del autor, no estás buscando que reflexione, estás buscando que infiera. Por lo tanto, la C no podría ser. Entonces, ¿qué pregunta logra que el estudiante pueda reflexionar sobre este contenido? Ya hemos dicho, ¿no? Yo puedo responder sí, porque desarrolla mi creatividad, no cuando dibujo mangas, porque los estudiantes están preguntando por qué la competencia es esencial para la vida. Entonces el estudiante reflexiona, ¿no?, en el momento en el que vincula la información del texto con lo que ellos saben del arte. ¿Ya? O sea, esta pregunta no busca convencerlos, ¿no? No busca convencerlos del propósito del texto, sino busca que ellos identifiquen, o mejor dicho, relacionen, ¿no?, las competencias que están en el contenido, ¿no?, y que ellos respondan sí o no, pero ¿por qué? Que sustenten por qué. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Entonces no se olviden, estimados maestros, que cuando les pidan cuál es el propósito, están trabajando inferencia. Muy bien. 4. En otro momento, la docente propone a los estudiantes dialogar en grupos a partir de las siguientes preguntas. ¿Creen que el arte es útil? ¿El arte es útil en sus vidas? Durante el monitoreo de la actividad, la docente se detiene a escuchar el siguiente diálogo entre los integrantes de uno de los grupos. Rocío, el arte es súper útil. A mí me sirve para mostrar lo que siento a través del dibujo. Miguel, interrumpiendo a Rocío. Ah, no sé. Yo creo que las personas hacen arte, porque el arte te hace pasar buenos momentos, ¿no? Por ejemplo, es chévere ensayar y presentar una coreografía y hacer Rocío. Ya. Yo decía que el arte es súper útil para expresar sentimientos, ¿no? Y dibujar es la manera que me gusta expresar mis sentimientos desde que Enzo, interrumpiendo a Rocío, sí, a mí me gustan los dibujos que hace Rocío. El otro día vi que dibujabas en tu cuaderno y me pareció bien bacán lo que hacías. Muy bien. La docente busca ofrecer una retroalimentación para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades de comunicación oral. ¿Cuál sería o cuál es la acción pedagógica más adecuada para lograr este propósito, estimados maestros? ¿La A, la B o la C? Muy bien, tenemos, tenemos como respuesta la C. A ver, vamos a corroborar. Pedir que establezcan turnos de conversación para que expresen completamente sus ideas. Muy bien, excelente. Y maestros, ¿y esta acción pedagógica de qué desempeño, de qué capacidad se extrae? Porque esas acciones pedagógicas, estimados maestros, no, digamos, no es que se creen en el momento porque yo creo que deba ser así.
Esas acciones pedagógicas se extraen de una capacidad determinada, de un desempeño. Por eso le pregunto, ¿de qué capacidad se extrae esta acción pedagógica que ustedes han enunciado? Muy bien, el maestro nos dice de interactúa, perfecto. La capacidad de interactúa se encarga de poder trabajar la parte actitudinal de los estudiantes en cuanto a la interacción que ellos tengan con sus pares o con otras personas. Y cuando les pide el registro, maestros, esta acción pedagógica también se desprende de una capacidad. Cuando se pide que utilicen un registro de lenguaje, ¿qué capacidad se estará trabajando aquí? Ojo, hacemos preguntas de las mismas alternativas porque de esa manera, estimados maestros, nos permite reforzar la teoría de capacidades y competencias. Sí, maestra, díganos. Adecua, perfecto. Muy bien, los maestros están, pero ya preparadísimos para el examen. Cuando hablamos de registro formal e informal, estamos hablando de la capacidad de adecua, excelente. Y cuando piden que eviten repetir algunas palabras innecesarias, ¿qué capacidad se estará trabajando? Ujú. Ah, sí, 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 maestro Vicente, estaba justamente, le quedé, bueno, vi solamente la que habían cambiado la norma, no vi exactamente el día, ¿no? Parece que si alguien tiene la información, o de todas maneras, nuestra asociación Amauta va a revisar la norma de los cambios que se han realizado para este examen de ascenso. Entonces no se preocupen que en cualquier momento se le va a dar la información. Acá la maestra Victoria ha hecho hasta el 3 de diciembre. Ya, muy bien. Bueno, en parte, yo sé que ustedes ya están preparadísimos para dar el examen, pero en parte le va a poder permitir poder reforzar un poco más esta teoría, ¿no? Lo que sí es importante es no poder confiarnos, ¿no? Porque sí, eh, lamentablemente conozco maestras que en el examen de acceso anterior y maestras excelentes en aula, lamentablemente no han podido pasar la valla y lograr el ascenso. Mm, En cambio, sí he visto maestras que se han esforzado mucho en poder revisar los exámenes o como ustedes que han estado en los cursos, en talleres, y que sí han logrado el ascenso, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos, maestros, hay que seguir trabajando para que ya estén muy, muy seguros, ¿no? De lo que, de lo que van a hacer ese día. Entonces, ya la maestra Victoria nos ha dicho que se ha suspendido hasta el 3 de diciembre. Como les repito, justamente vi en la mañana algunos cambios en la norma, pero no llegué a leer la fecha. Entonces, tenemos un tiempo más para seguir practicando. Muy bien, estimados maestros. Entonces, estábamos en la B. Cuando se nos dice que evitemos repetir algunas palabras, ¿qué capacidad estaríamos trabajando? Acuérdense, maestros. Recuerden esto de repetir palabras, de redundancia. Cuando vemos, en qué capacidad vemos que no se debe redundar o no se debe repetir algunas palabras.
Cuando estamos trabajando la no repetición de las palabras, estamos trabajando la parte del vocabulario, ¿no? Estamos trabajando la parte del vocabulario y es así que debemos tratar eh, de recordar que la capacidad es organiza, ¿no? Capacidad organiza, vemos la no repetición de ideas en la parte de vocabulario. Muy bien, pasamos a la pregunta número 5. La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. Al finalizar el texto, la autora afirma, verdaderamente útil. ¿Ustedes comparten esta idea? Bien, ¿qué capacidad lectora busca promover principalmente la maestra? Ahora, ¿qué sería bueno nosotros poder, eh, digamos, confirmar? Porque yo creo que ustedes lo piensan como yo, pero de todas maneras confirmarlo. Em, ¿A qué se refiere el autor cuando coloca verdaderamente útil entre comillas? ¿Qué es lo que dice la autora de cuando dice verdaderamente útil? Ujú. ¿Qué beneficia? No dice el maestro Juan. Ya, muy bien, ¿qué nos dicen los maestros? ¿Qué significa? Vamos acá, volver al texto, porque es importante que nosotros trabajemos esto. Y también, maestros, también les ayuda a trabajar la parte de comprensión lectora, que también viene en el examen. Entonces, estamos haciendo ahí doble trabajo. Cuando dice, y esto en una sociedad como la actual, al fin y al cabo, es lo verdaderamente útil. Aquí estamos trabajando en la parte irónica, ¿no es cierto? La parte irónica porque al inicio el autor, ¿no? El autor manifiesta que el arte, hay concepciones de que el arte no es útil, no es útil. Entonces, trata de desterrar esas nociones de que el arte no es útil. Entonces, cuando se habla aquí de verdaderamente útil, ¿no? Se le coloca entre comillas porque está haciendo una ironía de lo que se afirma, de las concepciones que se afirman del arte. Entonces, muy bien, cuando tú a tus estudiantes les pides que puedan hacer responder esa pregunta, ¿qué capacidad lectora estarán trabajando? Porque ellos para poder responder si comparten esa idea sí o no, tienen primero que saber qué cosa es verdaderamente útil, entre comillas. Muy bien, tenemos las respuestas. En la A. Ujú. Y sí, pues definitivamente es la A, porque la respuesta nos dice aquí, ustedes comparten esta idea. Entonces aquí, cuando le dicen ustedes comparten esta idea, ya se les está pidiendo que puedan dar una opinión
En cambio, si no existiera esta pregunta, ustedes comparten esta idea y se les pidiera qué significa verdaderamente útil, estaría trabajando la parte inferencial, porque acá tendría que interpretar qué significa verdaderamente útil, entre comillas. Pero cuando se les pregunta, además, ustedes comparten esta idea, ya pasan de lo inferencial a lo reflexivo. Ujú. Muy bien. Maestra, buenas noches. Una consultita. Sí, sí. ¿Cómo debería de ser la pregunta entonces para que la respuesta podría ser inferir? Ujú. Hay- ¿Cómo, cómo, cómo me doy cuenta? si la pregunta te dice, interpreta la siguiente afirmación, ¿no? O te puede decir, ¿qué quiso decir la autora cuando afirma verdaderamente útil? ¿No? O explica lo que la autora afirma verdaderamente útil. Entonces, ¿qué quiere decir? Explica, ¿no? Interpreta, ya vendría a poder trabajar la parte de la inferencialidad. Pero cuando me dicen ustedes comparten esta idea, o sea, además de inferir, el estudiante tiene que opinar si comparte o no comparte esa idea. Ok, ¿Sí? gracias, maestra. ¿Sí? No es usted, maestra, por estar pendiente y consultar. Muy bien, siguiente. Los estudiantes de primer grado van a participar en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Un grupo de estudiantes está elaborando un tríptico sobre la importancia del consumo de la quinoa. En este contexto, los estudiantes le piden al docente que que los ayude con la revisión de la sección en la que menciona los aportes nutritivos de la quinoa. Esta es la primera versión. Muy bien, entonces estamos subrayando tríptico y la importancia del consumo de la quinoa. Muy bien. Excelente. Entonces, eh, también es importante, estimados maestros, reconocer cuál es el género discursivo que se va a trabajar dentro de esa situación comunicativa, situación significativa. Es importante saber qué es lo que va a trabajar con ese género discursivo. En este caso vendría a ser un tríptico, que es un texto mixto. Yo considero que es un texto mixto, no es un texto discontinuo, sino es un texto mixto y es un texto informativo, por lo tanto es un texto expositivo, ¿no? Y el tema está ahí, sobre la importancia de la quinoa. Eso es muy importante, maestros, porque las preguntas que se vienen a continuación van a girar en torno hacia el tema del género discursivo del que se está proponiendo en esa situación significativa. Entonces, siempre subrayando, maestros, lo más importante. Muy bien, tenemos entonces aquí. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este tipo de alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso es muy importante difundir sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Estimados maestros, ¿qué errores observamos en este texto? Eso ya tenemos que estar así, maestro, full, full. ¿Qué errores observamos en este texto? ¿No? Como también les he sugerido, que ustedes pueden, en el momento de ir leyendo e identificando los errores, eso les va a hacer ganar tiempo para cuando ustedes desarrollen las preguntas que vienen a continuación. Entonces vamos
ejercitarnos en este aspecto. ¿Qué errores observa en este texto? Ujú. Muy bien, tenemos las dos participaciones. Mayúsculas innecesarias y el uso del punto seguido. Ya, muy bien. La digresión también nos dicen. A ver, mayúsculas innecesarias. Si pueden colocar específicamente maestros, nos ayudaría muchísimo. Nos ayudaría a ganar tiempo. Ujú. Claro, hay mayúsculas innecesarias porque justamente hay puntos seguidos innecesarios, como dice la maestra. Ujú. Dirección también lo dice la maestra. Muy bien. Vamos a ver por qué es digresión. Decimos que es digresión cuando las ideas que están dentro del texto no siguen el objetivo que se planteó. El objetivo es la importancia del consumo de la química. A ver, en alguna de las oraciones se está hablando de la importancia del consumo de la quinoa en la primera oración, ¿no? En la primera oración. Pero como vemos después en las siguientes oraciones, en la quinoa se está tratando desde el punto de vista económico cuando se habla de la exportación y no se está hablando sobre la importancia de la quinoa de manera nutricional. Entonces, como bien dice nuestra maestra, Janina, sí, pues ahí hay un problema también de digresión. Muy bien, excelente maestro. Entonces hemos encontrado tres errores importantes en este texto. Entonces nos vamos a las preguntas. El docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema sobre los aportes de la quinoa. ¿Cuál de las siguientes acciones será más adecuada? Vamos leyendo con cuidado. Muy bien, vamos con respuestas. Ujú. Muy bien, tenemos la A, tenemos la B. Ujú.
Muy bien, tenemos las respuestas, tenemos la A, tenemos la B. Ujú, muy bien. Muy bien, entonces aquí lo que la maestra, aquí es importante, estimados maestros, que subrayemos también qué es lo que el maestro quiere retroalimentar. ¿Qué es lo que quiere retroalimentar? Que los maestros, que los estudiantes desarrollen adecuadamente el tema. Eso es muy importante. Si yo tengo claro qué es lo que quiero retroalimentar, no me puedo equivocar. Entonces, el maestro quiere que los estudiantes, ¿no?, en el texto que han escrito, desarrollen el tema. Entonces, es lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Me parece que la maestra Yanina habló sobre la digresión. Eso quiere decir que los estudiantes no están hablando del tema, están hablando de la exportación, pero no están hablando de la importancia del consumo de la quinoa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la maestra o el docente para que ellos puedan encaminarse a desarrollar el tema? Ujú. Entonces, la A, preguntar si creen que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar. Después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de dónde obtendría esta información para mostrar que se han basado en datos confiables. Y la B nos dice solicitar que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después pedir que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito para que prescindan de ellas y añada otras que les ayuden a profundizar más en el tema de la sección. En la C me dicen comentar que han trabajado dos temas en su escrito, por un lado el aporte nutricional y por otro lado el económico. Ya. En el caso de la B, el error que comete el maestro en su acción pedagógica es comentar el error. Y según nuestro, según nuestra, según nuestro enfoque, según el enfoque por competencias y según el tipo de retroalimentación que manejamos, no se debería decirle al estudiante cuál es el error que ha tenido. Lo que hay que lograr es que a partir de ciertas actividades, de ciertas preguntas, sea el mismo estudiante quien logre identificar cuál ha sido su error. Entonces aquí el maestro ya le está diciendo en qué se ha equivocado, por lo tanto la C no podría ser. Estamos entre la A y la B. Entonces volvemos. Como aquí me están pidiendo desarrollar adecuadamente el tema, entonces eso tiene que ver con el propósito. Yo tengo que saber cuál es el propósito del texto que voy a redactar. Y de acuerdo a eso, yo elijo las ideas que pueden ir y las ideas que no pueden ir. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la B. En el caso de la A, es una acción pedagógica adecuada, pero no va orientada a desarrollar el tema. Va orientada más bien a poder incluir más información a través de fuentes confiables. Pero no podemos incluir más información si no tenemos claro cuál es el propósito. Por eso que hay algunas preguntas que también han venido en el examen en las que te dicen, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Buscan, investigan o primero identifican el propósito o crean su propósito cuando van a redactar?
Una de las preguntas que se ha repetido en los exámenes. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen, maestros? ¿Sus estudiantes primero investigan o primero determinan cuál es el propósito del texto que van a redactar y luego investigan? A ver, díganme ustedes, por favor. Ujú, muy bien. Exacto, muy bien. Eso hay que tenerlo claro, maestro. Primero es el propósito. O sea, ustedes cuando redactan con sus estudiantes, lo primero que tienen que hacer es que ellos identifiquen cuál es el propósito, ¿no? Y después ya pueden ellos revisar información a partir del propósito que van a trabajar. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Muy bien. Siguiente pregunta. 7. La docente les ha propuesto a los estudiantes que se agrupen en pares para la revisión de sus escritos. Para ello, la docente ha apuntado en la pizarra algunas sugerencias para orientar la revisión que ellos realizarán. A continuación se muestran algunas sugerencias. Tenemos acá 3 sugerencias. ¿Cuál de estas se centra en que los estudiantes revisen un aspecto de la coherencia en sus trípticos? Sería la A, la B o la C. Ujú. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, tenemos las respuestas. Ujú. Estimados maestros, cuando nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que se agrupen en pares, ¿qué tipo de evaluación estamos trabajando con ellos en ese momento? Vamos recordando también teoría. Muy bien. Tenemos aquí coevaluación, excelentes. Excelente maestro Pedro, excelente maestro Julio. Cuando se agrupan en pares, están trabajando coevaluación. Y es por eso que el maestro tiene que darles sugerencias de de algunos criterios que ellos tienen que poder trabajar, ¿no? O sea, que los estudiantes no hacen evaluación a partir de lo que ellos creen. Es el maestro quien tiene que darle las sugerencias. Muy bien, entonces, ¿cuál de los tres evalúa la coherencia? La respuesta que me dieron fue la A, me dicen, ¿no? Excelente, muy bien. La respuesta es la A, cuando trabaja la parte contradictoria. Muy bien, eso es lo que afecta a la coherencia. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y cuando hablamos de los referentes, estimados maestros, si la pregunta fuera a partir de los referentes,
estaríamos trabajando no la coherencia, sino que estaríamos trabajando qué término se relaciona con los referentes. La cohesión, perfecto, maestro Pedro, la cohesión. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de referente. Y cuando esta no es una propiedad del texto, pero sí también forma parte de uno de los criterios que debemos tener en cuenta en la revisión de textos. Cuando se les pide que ellos utilicen de manera adecuada la tercera persona, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué concepto? Estaríamos aquí hablando de la concordancia gramatical, ¿no? También es algo que debemos tomar en cuenta al momento de revisar la concordancia gramatical. Bien. Pregunta número 8. Otro de los grupos, luego de revisar información variada acerca de los efectos negativos de los consumos de bebidas gaseosas, ha empezado a escribir su informe sobre el tema. Luego, los integrantes del grupo le han pedido al docente que los escriba que los ayude con la revisión. A continuación se presenta el texto. Entonces, estimados maestros, nuevamente vamos a hacer este ejercicio de revisión del texto, teniendo en cuenta que el tema es los efectos negativos del consumo de las bebidas de gaseosa. ¿Verdad? Muy bien. Tienen el texto, estimados maestros. Díganme qué errores pueden observar. ¿Qué errores, estimados maestros, ustedes observan en ese texto? A ver qué me dicen, maestros. A ver, estimados maestros, no se me duerman, por favor, no se me vayan a dormir. Díganme qué errores pueden visualizar en este texto. A ver, al menos uno. Muy bien, ahí teníamos tres respuestas excelentes. Nuestros maestros están despertando. A ver, ausencia de progresión temática, el uso de las mayúsculas innecesarios y redundancia y cohesión también. El número en plural, vamos a ver. Ujú. Muy bien, dice, para empezar, un problema con las gaseosas está en sus ingredientes, que son agua filtrada, dióxido de carbono y colorantes. Estas bebidas son dañinas para la salud. Muy bien, aquí
el punto seguido no está bien utilizado. Estas bebidas son dañinas para la salud, por lo tanto, contienen demasiada cafeína. La costumbre de tomar gaseosas es dañina. Eh, Está repitiendo, ¿no? Está repitiendo la idea, hay una redundancia, muy bien. Por eso tiene elevada cantidad de azúcar que provocan efectos en la salud como la hipertensión. Según varios autores, las gaseosas descalcifican los huesos y dientes en los niños, por lo que tienen un químico llamado ácido fosfórico. Muy bien, entonces, sí está hablando de los efectos negativos. Aquí sí está hablando de los efectos negativos. O sea, el tema se conserva, el propósito se conserva, pero sin embargo hay errores, como ya dijeron, de coherencia, hay errores también de cohesión, del uso de los puntos. Muy bien, excelente, maestros, ¿no? Ujú. Muy bien, lo he identificado muy bien. Eso les va a ayudar mucho cuando respondamos la pregunta. El docente quiere ayudar a los integrantes del grupo a conectar mejor las ideas en su texto, de modo que comuniquen su mensaje con claridad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para que logre su propósito? ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes logren conectar sus ideas del texto. Y si me dicen conectar, estimados maestros, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dicen conectar? Aquí me dice. ¿Mm? Muy bien. Cohesión, excelente, estimado maestro. Entonces, por favor, respondan la pregunta. Muy bien, y tenemos respuestas, 5 respuestas. La C, nos dicen nuestros estimados maestros. Vamos a ver. Solicitarles que identifiquen cuál es la causa y cuál es la consecuencia entre la segunda y la tercera oración de su texto. Luego pedirles que expliquen si el conector, por lo tanto, ayuda a hacer explícita la relación que existe entre dichas oraciones. Después darles algunos conectores de causa para que lo usen en este caso y pedir que evalúen en qué otras partes del texto también sería necesario utilizarlo. Muy bien, entonces aquí es muy importante, estimados maestros, las acciones que tiene el docente, ¿no? Como ya lo hemos visto, solicitarles, pedirles que expliquen, ¿no? ¿Qué más? Pedir que evalúen. Entonces, son acciones que el maestro, digamos, realiza para que los estudiantes mismos puedan reflexionar sobre este proceso de, de elaboración de la evidencia y ver en qué parte se han podido equivocar.
¿no? Ujú. Pues me dice concordante. A ver si me explica el maestro lo que significa concordante. De repente lo conozco, pero con otro concepto. Estimados maestros, en este caso, vamos a ir reforzando la teoría. ¿Qué tipo de retroalimentación está haciendo? Una retroalimentación, bueno, elemental no es definitivamente. ¿Está haciendo una retroalimentación reflexiva o está haciendo una retroalimentación descriptiva? ¿Qué tipo de retroalimentación estaría haciendo? Ah, es justamente con eso, con lo que usted ha mencionado, es lo que justamente les acabo de preguntar. ¿Qué tipo de retroalimentación se está trabajando en esa alternativa? Ujú, muy bien. Reflexiva, me dice la maestra Silvia. A ver, ¿qué opinan los demás? Ujú, muy bien, tenemos otra alternativa. Ujú, reflexiva. Ya está, muy bien. Miren, aquí hay una parte que justamente el maestro, a ver, déjenme ver el nombre, el maestro Juan estaba comentándonos que es darles algunos conectores, que me dice que no concuerdan. Claro, acá hay una parte en la que le dice, después darles algunos conectores para que lo usen, ¿no? En este caso. Cuando el maestro sí tiene, digamos, esa posibilidad de poder eh, darle algunos alcances al estudiante, siempre y cuando estos alcances no sean eh, parte de una actividad de alta demanda. O sea, por ejemplo, yo no le puedo decir al estudiante o yo no le puedo dar el mapa conceptual ya hecho y que solamente lo llene. No, eso es una actividad de alta demanda que él tiene que hacerlo. Si el maestro va a tener que dar algunos alcances, esos alcances tienen que ser pues de baja demanda para que el estudiante pueda desarrollar actividades de alta demanda. Cuando eso pasa, como en el caso de la C, claro, lo que está haciendo el maestro es una retroalimentación descriptiva, ¿no? Como dice la maestra Yanina y como dice el maestro Vicente, porque luego le pide que lo evalúe. Entonces, este alcance es importante en la medida que luego lo evalúen con situaciones semejantes. Por eso es que esta retroalimentación deja de ser reflexiva y pasa a ser una retroalimentación descriptiva, ¿no? Pero eso no quita que sea una retroalimentación adecuada, lo puede hacer, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 9.
¿Cuál de las siguientes ideas está explícita en el tríptico? ¿La A, la B o la C? Muy bien. Mm, Implícita. Así dije otra cosa. Es implícita. ¿Cuál es la idea implícita? ¿La A, la B o la C? La C, lo dice el maestro Pedro. Ujú. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir entonces al texto. Ya, vamos a darle una miradita al texto. Ahí vamos a ver el texto. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el caso de la pregunta explícita, no nos olvidemos que la pregunta implícita, perdón, es aquella pregunta en la que se va a lograr responder a partir de la identificación de ciertos datos que me va a poder ayudar a concluir algo, ¿no? Como les explicaba la clase anterior. Entro a un cuarto y percibo el olor a perfume de mujer. Yo deduzco que una mujer estuvo en este cuarto, pero he encontrado ciertos datos, ¿no? Ciertos datos. Yo entro al salón de clase, veo a mi alumna que se encuentra con los ojos rojos, eh, que le está temblando las manos, entonces yo deduzco que algo grave le debe estar pasando. O sea, esos son datos que a mí me ayudan a deducir. Entonces, si la respuesta es la C, dice el Estado debe regular el consumo de gaseosas en la población, ¿qué datos del texto me están ayudando a mí a poder concluir con esa afirmación, a poder deducir esa información, estimados maestros? Díganme, por favor, bien el texto. ¿Qué me dicen? ¿Hay algún dato que me ayude a mí a concluir que el Estado debe regular el consumo de gaseosas en la población? A ver, revisen bien el texto, maestro. No quiero darles la respuesta porque quiero que ustedes mismos puedan llegar a su conclusión. Ya, dicen efectos nocivos para la salud. Ya, efectos nocivos para la salud. Me hacen concluir que el Estado debe regular. Ya, ¿qué me dicen los demás maestros?
Esa es la A. La maestra Silvia ya cambió su respuesta. Dice que es la A. Muy bien, ¿qué dicen los demás maestros? Muy bien. ¿No hay más respuestas? Cuando yo digo los niños no deberían tomar gaseosas porque sus huesos se descalcifican, es una conclusión que yo estoy construyendo a partir de este enunciado. Según varios autores, las gaseosas descalcifican los huesos y dientes en los niños, por lo, por lo que tienen un químico llamado ácido fosfórico. Yo también puedo concluir acá. Las gaseosas descalcifican los huesos y dientes de los niños. Por lo tanto, no deberían tomar gaseosa. Entonces, esa conclusión yo la estoy infiriendo a partir de este enunciado. Pero el yo decir que el Estado debe intervenir ya no es una pregunta inferencial, es mi opinión, es mi punto de vista. Y yo considero que en este caso la gaseosa debe ser regulada por el Estado. Pero no hay alguna idea clara que se refiera directamente al Estado como para yo concluir esto, ¿no? Yo no puedo decir, la gaseosa tiene una cantidad elevada de azúcar que provoca efectos nocivos, por lo tanto el Estado debe intervenir. O sea, y no sería una conclusión adecuada para esto, ¿no? Entonces, pues si yo digo, las gaseosas son dañinas porque tienen elevada cantidad de azúcar que provocan efectos en la salud. Por lo tanto, su consumo debe ser moderado. O por lo tanto, los diabéticos no deberían consumir gaseosa. Pero estoy haciéndolo a partir de este dato que me he ido a construir. Por lo tanto, la respuesta no podía ser la C porque es una pregunta que está más dirigida a una opinión mía y la A sería la respuesta. Y las gaseosas son dañinas porque tienen cafeínas, es una pregunta literal porque ya lo acabamos de ver en el texto, ¿no? Sí, espero que haya quedado claro, si no, por favor me avisa para repetir. Muy bien, durante la revisión del escrito, el docente le ha sugerido al estudiante emplear un conector para unir las siguientes oraciones. Estas bebidas son dañinas para la salud, por lo tanto contienen demasiada cafeína. ¿Cuál es el tipo de conector correcto para relacionar lógicamente las oraciones subrayadas, estimados maestros? O sea, el conector aquí no es el adecuado. ¿Cuál será el adecuado? Bien, todas las respuestas. La A, perfecto. Acá tendría que ir un conector de causa, ¿no? Estas bebidas son dañinas para la salud porque contienen demasiada cafeína, por lo tanto la respuesta es la A. Muy bien. Aquí sí creo que no hay ninguna eh, equivocación o duda. Muy bien, vámonos con las últimas 5 preguntas, maestro. Los estudiantes de quinto grado se han mostrado muy interesados en obtener más información sobre un reciente caso de sarampión reportado en el Perú. Por ello, la docente ha seleccionado diversos textos
acerca del sarampión y sus consecuencias en la salud pública. Ese es uno de los textos que se está leyendo. Vamos a leer entonces, maestro. El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa, más que el ébola o la gripe. Afecta principalmente a los niños, aunque también se puede presentar en adultos. Este virus se propaga mediante la tos y los estornudos, el contacto directo con secreciones nasales o faringias infectadas. ¿Cuáles son las cifras que se han registrado sobre el control de esta enfermedad en el mundo? Entre el 2000 y 2016, los reportes anuales mostraron un decrecimiento del brote de la enfermedad de 145 a 19 casos por millón y una reducción de las muertes por sarampión de 550.100 casos a 89.780 en todo el mundo. En África, por ejemplo, si bien ha sido lento el proceso, la ampliación de la cobertura en la vacunación contra el virus permitió reducir los casos de muerte de 340.800 a 37.500. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la meta de eliminar totalmente los brotes de sarampión ha tenido un golpe importante en los últimos años. Por ejemplo, en el 2017 la enfermedad causó 110.000 defunciones en el mundo, la mayoría de regiones africanas y asiáticas, donde aún es difícil universalizar la cobertura de las vacunas, y además se presentan altos índices de malnutrición. Solo en los países del continente americano se había logrado controlar casi en su totalidad el brote de sarampión, al punto de que en el 2016 únicamente se registraron 12 casos confirmados que no originaron ninguna muerte. Sin embargo, este panorama alentador está cambiando. Por ejemplo, hasta el 10 de junio del 2019 se ha confirmado la aparición de 330 casos de sarampión localizados en Nueva York, Estados Unidos y en Europa. También se han confirmado casos entre 2017 y 2019. ¿Qué sucedió en estos casos? Es posible que pese a la buena cobertura existente, algunos infantes no estén siendo inmunizados debido a que en ciertas regiones de América y Europa están circulando información en contra de las vacunas. Muy bien, entonces el tema vendría a ser las vacunas, ¿no? ¿Y cuál es la idea principal del tema? ¿De qué se habla en el tema? ¿Lo que se dice del tema? Se dice que, perdón, el tema vendría a ser la sarampión. ¿Qué se dice de la sarampión? Que no se está logrando controlar en los países africanos y asiáticos, y en los países americanos y europeos sí, aunque esta situación se está revirtiendo por la mala información sobre las vacunas. Entonces, así, maestro, así rápidamente tenemos que hacer eso en nuestro examen. La docente y los estudiantes están conversando sobre el texto. En este contexto, la docente realiza la siguiente pregunta. Según el cuarto párrafo del texto, ¿qué razón podría explicar la aparición de sarampión en América y Europa? ¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover el docente con esta pregunta? Muy bien, entonces para trabajar esta pregunta hay que responderla. ¿Qué razón podría explicar la aparición de casos de sarampión en América y Europa? ¿Cuál sería la respuesta, maestros, aquí? Aquí encontramos la respuesta, ¿no? Es posible que, pese a la cobertura existente, algunos infantes no están siendo inmunizados debido a que en ciertas regiones de América o Europa está circulando información en contra de la vacunación, de la aplicación de vacunas. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, ¿qué capacidad se estaría trabajando, estimados maestros? La A. Muy bien, se ha obtenido información del texto, porque está de manera literal en el cuarto párrafo. Muy bien.
Durante el intercambio de ideas sobre el propósito principal del autor, uno de los estudiantes manifiesta lo siguiente. Creo que el autor quiere convencernos de que debemos vacunarnos siempre, ya que así no aparecerán más casos de sarampión. El docente busca dar una reflexión al estudiante para orientarlo en la deducción del propósito principal del texto. ¿Cuál de las acciones pedagógicas será la más adecuada? ¿Será la A, la B o la C, estimados maestros? Muy bien, tenemos las tres respuestas. Muy bien. Tenemos la C. Me dice que es la C. ¿Sí? Me dice que es la A, la más sencilla. Muy bien, entonces definitivamente que tenemos que tener en cuenta que el propósito principal del texto no es convencer, es informar, ¿no? Es informar. Entonces, el estudiante está en ese sentido equivocándose con el propósito principal. A ver, vamos a leer indicarle cuáles son las características típicas de los textos argumentativos. Ya acá el maestro ya le está indicando cuáles son las características. Podría ser, vamos a ver. Luego preguntarle si puede identificar la tesis del autor y los argumentos que ha empleado para defenderlo. A partir de esto, solicitar que reconsidere su idea de que el propósito principal es el autor. O sea, lo que está haciendo aquí el maestro es diciéndole implícitamente que su idea es errónea y que tiene que reconsiderarla. Vamos a ver en la C. Pedirle que trate de buscar en el texto otros propósitos. Ya no le dice cuál es el propósito, le está pidiendo que busque otros propósitos, además de convencer. Luego pedirle que explique qué elementos del texto le permitieron identificar este propósito. Ya muy bien, no le está dando ningún alcance, está pidiendo que explique. Ya, muy bien. Sobre esta base, proponerle, ¿no? Que vuelva a evaluar si en efecto el propósito principal del autor es el que mencionó inicialmente. Entonces, entre la A y la C, estimados maestros, ¿cuáles tienen más acciones que estén orientadas hacia que el estudiante reflexione? ¿La A o la C? Porque aquí quien tiene que primar es la cantidad de
La cantidad y la calidad de acciones que el maestro realiza para lograr que el estudiante pueda llegar a reconocer cuál es el error. En este caso creo que consideramos que es la C. Ujú, ujú, muy bien. Pregunta 13. La docente propone diversas actividades de lectura a partir del texto anterior. A continuación se presentan tres de estas actividades. Entonces tenemos las tres. ¿Cuál de estas actividades busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales? Muy bien, maestros. Es un punto que ya lo hemos conversado al inicio. ¿Será la A, la B o la C? Bien, tenemos las respuestas. Ya terminamos, maestros. Un poquito más, ya nos faltan 5 minutitos. Muy bien, ¿qué nos dice la C? Los estudiantes conversarán por qué el autor ha empleado preguntas en el segundo y cuarto párrafo. Luego comentarán de qué manera creen que dichas preguntas aportan en la lectura del texto. Muy bien, excelente, maestros. Acá se está trabajando los signos de puntuación. En este caso serían los signos de interrogación. Muy bien, ese es un tema que ya lo hemos visto al inicio y lo hemos ampliado. Pregunta 14. Luego de la lectura del texto, los estudiantes están conversando con la docente sobre los aspectos que más le interesaron. Uno de los estudiantes comentó lo siguiente: ese texto es muy interesante, profesora. Me gustó mucho que se dé información bien exacta sobre los casos de sarampión en el mundo. Aunque eso sí, el segundo párrafo es un poco pesado de leer porque hay muchos datos y números. Cuando pasa esto, prefiero leer varias veces esa parte para que me quede clara la información que se ofrece. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia principalmente en el estudiante, estimados maestros? Una pregunta que también ya hemos visto, ¿no? Y se repite. De otra manera, pero se repite. ¿Cuál será la respuesta? Bien, tenemos varias respuestas. Ya, muy bien, muy bien. Creo que aquí todos coincidimos en que es la metacognición, que vendría a ser ese proceso de reflexión que el estudiante hace sobre, en este caso, su proceso lector, ¿no? Es el mismo estudiante quien eh, puede identificar cuál es su debilidad y él mismo ya puede aplicar una estrategia para poder, digamos, sobrellevar ese error, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, maestros. Última pregunta. El docente desea realizar una actividad que le permita hallar el sentido global del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas será la más adecuada? La A, la B o la C.
Muy bien. La C, muy bien, eso están bien rápido. Muy bien, entonces hablamos del sentido global cuando los estudiantes han podido comprender cuál es el tema, cuál es la idea principal del texto, ¿no? Entonces aquí la respuesta, vamos a ver, lo dice en estamos en la 15, maestra. Muy bien, y sí, pues en el caso de la C, definitivamente lo trabajamos bajo un descarte, ¿no? Porque en la A, eh, la maestra les indica las oraciones más importantes de cada párrafo, lo tienen que hacer eso los estudiantes, no la maestra. En el caso de la B, la docente les indica qué tipo de técnica de comprensión deben usarlas para hallar las ideas principales. Es preferible que sea el estudiante quien pueda elegir su propia estrategia. De esa manera, nosotros estamos trabajando en la autonomía. Y en la C, en cambio, dice, los estudiantes leen cada párrafo y eligen el tipo de técnica, ¿no? Son ellos mismos. Y luego, con la participación de todos, se identifican las ideas principales. Al final, el tema. Muy bien, excelente. Esta sería la respuesta. Muy bien, estimados maestros, muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho.